La apendicitis aguda en la actualidad constituye una de las principales causas de morbilidad. Es así que nosotros, en calidad de estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Escuela de Medicina, basados en evidencias, exponemos sobre el tema. Para lograr nuestro objetivo, hemos realizado amplia revisión en bibliotecas virtuales a nivel mundial. Entre ellas podemos apreciar en la pantalla. Como se puede apreciar en la imagen, en Ecuador, según los datos proporcionados por el INEC, en una proyección de 2010 a 2020, la apendicitis aguda constituye la cuarta causa de morbilidad, con una tasa de 18.31 casos por cada 10.000 habitantes. Según datos proporcionados por el INEC Ecuador, la apendicitis, junto con la hernia y obstrucción intestinal, constituye una de las principales causas de egresos hospitalarios en el 2000. No obstante, en el 2001, es superada por las enfermedades infecciosas intestinales. El comportamiento de la apendicitis, como se puede observar en la imagen, se mantiene, más bien tiende a elevarse en el 2007 y ascendiendo hasta el 2011. Entonces, tomando la cabecera, pues, como principal causa de egreso hospitalario en el 2011. En Ecuador, la incidencia es mayor para los hombres. Como se puede observar en la tabla 2, constituye la tercera causa de morbilidad en los hombres, con una tasa de 19.75 casos por cada 10.000 hombres. La incidencia en mujeres es menor, con una tasa de 16.89, constituyéndose la sexta causa de morbilidad. En cuanto a datos de morbilidad a nivel nacional, no se encuentra información hasta la actualidad. Nos basamos en un estudio realizado por el INEC en 2008, en donde la mortalidad por apendicitis, hernia y obstrucción intestinal alcanza la tasa de 1.8 en hombres y 1.7 en mujeres por cada 10.000 habitantes. Estudios a nivel mundial demuestran que en el Reino Unido, 34.600 casos de apendicitis aguda ocurridos entre 2006 y 2007, la mayoría sucedió en hombres y en los grupos de edad de 15 a 59 años. En los Estados Unidos de América, el riesgo de apendicitis aguda está entre el 8.6% para los hombres y 6.7% para las mujeres, y con más frecuencia ocurre entre la adolescencia y los 40 años de edad. En otro estudio realizado en este mismo país, entre 1998 a 2008, se observó que existe un predominio entre los grupos de edad de 10 a 19 años y con más frecuencia en hombres. Entonces, como hemos podido constatar, todos los estudios coinciden que la incidencia es mayor para el sexo masculino y entre las edades comprendidas de 10 a 59 años. Se han reportado pocos casos de apendicitis embarazadas, constituyendo así uno por cada 1.124 embarazadas en una edad promedio de 29 años. Los factores de riesgo para el desarrollo de apendicitis aguda, como ya hemos revisado, la edad y el sexo constituyen pues uno de ellos. Nos hemos basado pues para explicar el antecedente familiar como un factor de riesgo en un estudio realizado en Pakistán, ¿no? Este estudio pues toma a pacientes que llegan a emergencia con abdomen agudo, de los cuales se diagnosticaron 616 con apendicitis aguda, de los cuales 306, es decir, el 57.74% de pacientes tenían antecedentes familiares de apendicitis aguda. Como podemos ver en la tabla, el odds ratio de la historia familiar es de 3.1. Esto nos quiere decir que todo paciente que llegue con abdomen agudo y que tenga antecedente familiar de apendicitis aguda, tiene 3 veces más la probabilidad de tener apendicitis aguda.
Otro factor de riesgo, aunque no tan convincente, es la etnia. Se ha encontrado pues que en los Estados Unidos la tasa fue de 1.5 más para los blancos que para los no blancos. Otro estudio pues realizado en un servicio de cirugía de 63 pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda, el 76.19% tenía la piel blanca. Se ha reportado casos de apendicitis aguda en pacientes con enfermedad renal terminal. Otros factores que también predisponen al desarrollo de apendicitis aguda pues están las enfermedades crónicas, no muy claras por los autores, y la que más se destaca pues es la diabetes mellitus. Causas de la apendicitis. Principalmente tenemos las inflamatorias. En un estudio de 276 casos se encontró las ocasionadas por bacterias. Tenemos en un 54.3% por la Entamoeba coli, en un 19.9% por la Klebsiella, en un 8.7% las pseudomonas, en un 2.1% los anaerobios y en un 14.7% otros. En cuanto a la incidencia de parasitosis, podemos observar la dominancia de las Ascaris lumbricoides con un 0.7%, el Angioestrongyloides costarricensis con un 0.6%, el Trichiuris con un 0.6% y la Entamoeba histolítica con un 0.1%. En un estudio realizado en México de 177.749 biopsias, solo 30 casos de ellos, representando el 0.64%, fue causado por lo que son parásitos. En cuanto tenemos a las Ascaris lumbricoides en un 23% con una muestra de 7 pacientes. Le sigue Entamoeba histolítica con un 17% con una muestra de 5 pacientes. El Enterovirus vermicularis con un 17% y una muestra de 5 pacientes. Entamoeba histolítica en un 17% con una muestra de 5 pacientes. Y la trichiuria en un 10% con una muestra de 3 pacientes. Otra causa de apendicitis tenemos la presencia del fecalito. En un estudio de 723 pacientes con apendicitis aguda diagnosticada, 261 casos fueron reportados representando un 36.1% la presencia del fecalito, en cuanto a la diferencia de 462 por otras causas. Otra causa menos frecuente son los tumores. En una muestra de 5.307 pacientes con diagnóstico de apendicitis se encontraron solo 31 casos. En otro estudio realizado por 8 años en una muestra de 26 casos, de los cuales 16 fueron mujeres con un 61.5% y 10 hombres con un 38.5%. En cuanto a las recomendaciones, estas son de tipo 2. Entonces, en estos estudios hemos llegado a la conclusión de que las principales causas van a ser lideradas por las enterobacterias. A continuación, el fecalito, le sigue los parásitos y menos común o menos frecuente van a ser los tumores y otros. Bueno,
En esta tabla podemos apreciar la sensibilidad y especificidad de los signos y síntomas para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Entre lo más destacado, pues tenemos la migración del dolor hacia el cuadrante inferior derecho con una sensibilidad del 96.9% y especificidad del 14.2%. Recordemos que la sensibilidad es la probabilidad de diagnosticar correctamente a un paciente enfermo y la especificidad es la probabilidad de diagnosticar como enfermo a pacientes sanos. Entonces, lo mencionado. Tenemos también el signo de Dunphy-Robsing con alta sensibilidad y baja especificidad. También tenemos la anorexia, náuseas y también el dolor en el cuadrante inferior derecho. Pues ahí se observa los signos y síntomas encontrados, ¿no? También se realizó estudios comparativos en donde la migración del dolor hacia la fosa ilíaca derecha, en este estudio fue de 96.9% y con una especificidad de 14.2%. Lo que difiere, pues, según Wagner y colaboradores, en donde la sensibilidad alcanza el 63% y la especificidad el 69%. Esto quiere decir, pues, que este signo no es característico para el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Por qué me está diagnosticando el 69% de pacientes que no están enfermos de apendicitis aguda? También, pues, se compara también, pues, el signo de Robsing, que en este estudio es del 94%. Según Wagner y colaboradores, no hay reportes. Según Yang y colaboradores, menciona que el 68% es sensible a esta técnica y el 58% no es tan sensible para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Otro estudio, pues, bajo el título de presentación atípica de apendicitis aguda, en donde se analizaron 318 pacientes con apendicitis, de los cuales 217 presentaron la clínica típica ya mencionada, mientras que 101 pacientes, es decir, el 31.7%, no cursaron con esta clínica, más bien con una clínica típica. Así pues, como se puede observar en el cuadro, de los 101 pacientes, el signo que más predominó fue el dolor abdominal bajo, con el 94%, ¿no? En el 94% de pacientes. Le sigue pues el dolor, la migración del dolor hacia la fosa ilíaca derecha, seguida pues por náuseas y vómitos y por último con fiebre. Y en esta tabla pues se aprecia que desde de los 101 pacientes que presentaron esta clínica típica, posterior ya a la cirugía, pues se diagnosticó correctamente 80 pacientes, ¿no? Seguidas pues por dolores abdominales inespecíficos, también correspondió a ruptura de ovarios quísticos, seguidos también por adenitis mesentérica, ¿no? Entonces, la conclusión que podríamos sacar de esto es que no todos los pacientes cursarán con la clínica mencionada inicialmente. Simplemente pueden presentarse con dolor abdominal bajo, la fiebre, también se puede presentar pues con náuseas y vómitos y la migración del dolor hacia la fosa ilíaca derecha y nada más. Un artículo publicado en la New England Journal muestra la sensibilidad y especificidad de la clínica presentada por pacientes para el diagnóstico de apendicitis aguda, de los cuales pues los 3 que son tomados en cuenta para este artículo son dolor en el cuadrante inferior derecho, rigidez abdominal y la migración del dolor de la región periumbilical hacia el cuadrante inferior derecho son los más importantes para llegar al diagnóstico de apendicitis aguda. La leucocitosis con una desviación hacia la izquierda, pues según un reporte realizado en Cuenca, Ecuador, tuvo una sensibilidad del 98.72% y una especificidad de 75%. Como nos daremos cuenta, pues la especificidad es muy alta.
Esto menciona que corremos un riesgo de diagnosticar apendicitis al tomar en cuenta la leucocitosis, pues de diagnosticar pacientes que presentan leucocitosis por otra causa, ¿no? De igual manera, pues, según la revista médica de cirugía de Costa Rica, en el embarazo las manifestaciones clínicas se presentan en el 90%, de los cuales destaca el signo de Bloomberg en 50 a 65%, las náuseas y vómitos en el 70%, los polimorfonucleares pues mayor al 80%, ¿no? Lo que nosotros conocemos como una leucocitosis. En niños, la presentación clínica no va a diferir ampliamente de los adultos, pues como se observa en la tabla, la sensibilidad y especificidad de los diversos síntomas, signos y pruebas de laboratorio, de las que se destaca pues las náuseas y vómitos en cuanto a síntomas, en los signos pues dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, y en cuanto al laboratorio pues una leucocitosis mayor a 10.000 en el 93, con un 93% de sensibilidad. Bueno, de acuerdo al análisis que hemos realizado, de acuerdo a los artículos o revistas que les hemos presentado, pues nosotros creemos conveniente pues tomar los siguientes signos y síntomas para sospechar de apendicitis aguda. Así pues, tenemos fiebre, paciente que presente náuseas, dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, dentro de las 24 horas, un signo de Ropsin positivo, que presente anorexia, rigidez muscular pues a la palpación en el hipogastrio, una leucocitosis con desviación hacia la izquierda, claro está, la diarrea, y también hay que recordar que un 30% de pacientes no presentan la clínica típica, en los cuales se manifestará dolor abdominal bajo difuso, hipersensible, con náuseas, vómitos y fiebre. También hay que recordar la anatomía propia de las mujeres para realizar el diagnóstico diferencial de la misma. En cuanto al diagnóstico de la apendicitis, tenemos el diagnóstico clínico, mediante el uso de la escala de Alvarado, en un estudio en la ciudad de Riobamba, Ecuador, con una muestra de 323 pacientes, se obtuvo el mayor puntaje en cuanto a la escala de Alvarado, en una puntuación de 7 y 8, representando al 49.8%. El restante de pacientes obtuvo una puntuación menor a 4. Diagnóstico ecográfico. En un estudio realizado en San Miguel, Tucumán, Argentina, 2010, de 140 pacientes con clínica sospechosa de apendicitis, se encontró el 79.82% de sensibilidad y un 88.46% de especificidad, es decir, hubo un porcentaje mayor de discriminación de sanos con enfermos. Otro estudio ecográfico con una muestra de 350 pacientes que representó el 65% de casos diagnosticados mediante ecografía, con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98%, un valor predictivo positivo del 96% y un valor predictivo negativo de un 99%. Es decir, aquí la especificidad va a ser superior, como en el anterior caso, nos permite discriminar sanos versus enfermos. Otro método de diagnóstico es la ultrasonografía. En un estudio realizado se halló que el 19% fue un diagnóstico positivo, mientras que el 58% arrojó un diagnóstico negativo. Podemos hacer la comparación entonces de que este método de diagnóstico es poco o nada significativo para el diagnóstico de una apendicitis. Otro método de diagnóstico es la tomografía axial computarizada. En este caso tenemos una comparación de la realización de un eco y una tomografía con una muestra de 394 pacientes, de los cuales el 54.6% se hizo una ecografía abdominal y solo el 10.2% una tomografía axial computarizada.
teniendo entonces el valor predictivo positivo en cuanto al eco de un 92.2% y la tomografía axial computarizada de un 97.5%. Contrario a los casos anteriormente mencionados de ecografía, la tomografía axial computarizada tiene un valor predictivo de 97.5%. Eso nos indica que tiene un alto poder de discriminación de enfermos versus los sanos, es decir, nos permite un diagnóstico casi al 100% seguro de lo que es la apendicitis. El diagnóstico en cuanto a grupos especiales como es el embarazo, vamos a tener que de preferencia la tomografía axial computarizada se puede realizar a partir de las 20 semanas con un valor predictivo negativo del 99%, es decir, que nos va a permitir discriminar a las pacientes con diagnóstico de apendicitis negativo. Entendemos que la resonancia magnética va a ser el método elegido en este caso, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 98%, con un valor predictivo positivo del 99%, porque este no va a afectar a lo que es el feto. Entonces tenemos que la posibilidad de hallazgo de una apendicitis se la va a realizar con lo que es el método de diagnóstico, como es la resonancia magnética. En cuanto al diagnóstico en los niños, vamos a hacer uso de lo que es la escala de Samuel, pues esta tiene una sensibilidad del 90.9% y una especificidad del 47.5%. Además del diagnóstico confirmatorio mediante histopatología, que nos va a dar obviamente un valor de 87.3% de positividad para lo que es la apendicitis. En cuanto a las recomendaciones, podemos decir que se debe abordar las manifestaciones clínicas y el laboratorio, además del uso de la escala de Alvarado en adultos y la escala de Samuel para niños, y además las manifestaciones clínicas en las embarazadas con sospecha de apendicitis aguda. Se debe realizar una ecografía abdominal para confirmar la sospecha. Solo si es necesario se debe utilizar la tomografía axial computarizada por si existiera dudas en el proceso. Y como último recurso, el uso de una resonancia magnética. El diagnóstico debe ser confirmatorio posteriormente a una apendicectomía mediante el estudio histopatológico. Para finalizar, pues, el abordaje de apendicitis aguda, tenemos el tratamiento. Según Gill y colaboradores, en agosto de 2012, pues, se realiza revisiones sistemáticas en donde compara la apendicectomía laparoscópica con puerto único versus la cirugía laparoscópica tradicional. Concluyó, pues, que ambas técnicas son equiparables para la realización de apendicectomía en adultos. Bueno, según la revisión sistemática realizada por la Scandinavian Journal of Surgery en 2013, basados en datos de Cochrane, demuestra pues los regímenes de administración antibiótica para evitar las complicaciones de infecciones postquirúrgicas. Según Ravari y colaboradores, la administración intravenosa de metronidazol tiene una alta efectividad para prevenir las infecciones, presentándose solo en el 4% de los 102 pacientes. Según Kumara Krishnan, la administración intravenosa de metronidazol junto con cefoxime, de los 60 pacientes que se trató, solo 3 llegaron a complicarse. De igual manera, según Salam y colaboradores, analizó otro estudio pues, en donde la administración de cefoxitima en 124 pacientes evita pues en un alto porcentaje y complicándose solo el 2.4%. Según Lieberman y colaboradores, creen conveniente pues la utilización intravenosa de cefotetán, en los cuales fueron tratados 37 pacientes, de los cuales ninguno llegó a complicarse. ¿Ya? De igual manera, tenemos según Muy y colaboradores, en donde la administración por 5 días de metronidazol junto con cefuroxima
En 83 pacientes, solo 3 pacientes llegaron a complicarse. En cuanto al tratamiento analgésico pre y postquirúrgico, se ha evaluado la eficacia de metamizol versus el tramadol, de las cuales pues el tramadol tuvo una eficacia alta. También se han publicado pues literatura sobre que el tramadol tiene un efecto similar a la morfina o a la clonidina, observándose así pues que el tramadol tiene intravenoso tiene una alta especificidad para el tratamiento pre y postoperatorio. Y como recomendación, creemos conveniente que una vez ya establecido el diagnóstico de apendicitis aguda por los diversos métodos de diagnóstico, considerar como primera opción la apendicectomía laparoscópica, seguida de una profilaxis antibiótica intravenosa con metronidazol para evitar las futuras complicaciones infecciosas postquirúrgicas. También pues analgesia pre y postquirúrgica con tramadol intravenoso, como ya lo habíamos mencionado. Gracias. Hasta la próxima.